polvoymiseria.com. Buenas tardes. Aquí estamos, aquí está Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias a Dios, llegando en este día nublado, corriendo, pero contento porque la palabra del Señor siempre tiene algo nuevo y fresco para la vida. Así es, y aunque es un día nublado y borrascoso, pues en el mundo espiritual no hay nubes ni tinieblas, ¿verdad? Siempre está claro, siempre es blanco, belleza, siempre es luz. Sí, así es. Por eso se manda a los hijos de Dios a andar como hijos de luz en las cartas de Tesalonicenses. Las únicas tinieblas son para los que van en contra de la palabra de la sana doctrina. Dice la carta de Judas que están en tinieblas de tempestad. Muy bien, entonces pues justamente la intención de estas pláticas pues son varias, pero una de ellas y muy importante es que los que están en las tinieblas, atrapados en las tinieblas, que es lo mismo o igual a estar atrapados en las garras de Satanás, el enemigo, pues salgan de ahí, ¿verdad? Y pues esto es yendo con Yeshua, aquel que ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. ¿Es cierto esto, Luis? Sí, está escrito en la carta de Colosenses 1, ahí Yeshua es llamado el amado, y dice que por el poder de su sangre y de su sacrificio nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que es necesario hablarlo. Por lo tanto, en la Biblia la palabra ira aparece muchísimas veces. No nos interesa hacernos los eruditos, podríamos traerte el dato, si son 836 veces o 739, pero dejamos esto para los sabios en su propia opinión. Aquí nos interesa meternos en la médula, en el meollo del asunto. Y esta palabra ira muchas veces en la Biblia se le atribuye a Dios. La ira de Dios se manifestó, la ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios. Entonces yo quiero que hablemos hoy, Luis, acerca de esto, de esta ira, y postular este principio, o petición de principio, como dicen los filósofos. ¿Es realmente la ira de Dios o es simplemente la justicia divina? Este es el tema, es muy importante porque los primeros acercamientos a la Biblia, pues cuando las personas no conocen todavía, pues se pueden asustar, pueden quedar confundidos cuando leen literalmente que Dios tiene ira o que es un Dios iracundo, y a mí me interesa que dejemos en claro que en Dios no hay ninguna ira. Y entonces vamos a hablar con bases escriturales acerca de esto. ¿Es ira o es más bien justicia divina? El tema es muy importante porque a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento hay diferentes tipos de versículos que enfocan este tema. Vamos a ver algunos. Primero, cuando habla de que venía la ira de Dios, no hay que pasarlo al terreno humano, de que es un enojo incontrolable, desmedido, que no tiene control, que lleva todo el afán de... No tenía por qué ser, pero sencillamente se hizo y se habló, se dijo lo que no se tenía que decir por no haber aguantado en ese momento. Esa es una cualidad muy común en la ira del humano, que habla las cosas sin pensarlas en el momento. Y sin embargo... En la ira los humanos somos irracionales. Así es. Y sin embargo, por eso no hay que revolver el concepto cuando habla de la ira de Dios, porque siempre que se encuentren en el versículo, en algún versículo esta palabra, hay que leer que en el contexto siempre está hablando de una situación en la que tenía que él que intervenir, primeramente para hacer juicio como juez de la tierra, desencadenar como resultado la justicia, porque ese es el propósito de su intervención, y finalmente una de las cosas que ejecuta su disciplina es la corrección, la indignación por la cual viene el castigo. Entonces su intervención es importante porque vamos a poner un ejemplo. ¿Qué sucediera si una persona dijera, ¿dónde está Dios cuando esto está sucediendo? Y a lo mejor... ¿Cuándo está sucediendo qué? Una guerra, por ejemplo. Una adversidad, una calamidad, a nivel mundial o personal. Supongamos una pandemia, por ejemplo.
y de repente empezaran a morir muchos y se dijeran, no, pues inocentes, ¿no? En su propia opinión. Y sin embargo, la ira de Dios se revela por causa de algún pecado que hay en ese lugar y que a veces en un sentido espiritual se ha entregado a Satanás, han perdido, han rechazado a Dios de alguna manera ya más clara, más tangible, y viene un juicio. Vamos a recordar, por ejemplo, los casos de aquella negociación que hizo Abraham para tratar de defender la ciudad de Sodoma y Gomorra. Iba de 50 a 40 a 30, 25, y la respuesta era por amor a esos 50, por amor a esos 40, pero finalmente la ira de Dios, que fue justicia en cuanto a toda la maldad que ya había subido a su presencia y que él mismo atestiguó, por eso se dirigía hacia allá, fue la evidencia de que tenía que haber una corrección en una nación que si no se ponía un alto como juez de toda la tierra, podía entonces contaminar a otros. Así es. Vuelvo a decir, y también a título personal, como en el caso de la palabra corazón, que está en la Biblia, ahí sí, alrededor de 800 veces mal puesta, a título personal yo digo que es muy lamentable que la palabra ira se le adjudique a Dios. En mi opinión, y sé que no es mi opinión, es la revelación que he recibido, no hay grado o ápice alguno de ira en Dios, pero sí justicia. Aquí en Polvo y Miseria siempre hablamos de Dios de amor, pero Dios de justicia. Y es importante esclarecer esto, Luis, porque yo pienso y me preocupo en los que y las que llegan por primera vez a las páginas bíblicas, sobre todo en el Antiguo Testamento, y aparece esta palabra ira adjudicada a Dios, cuando en el fondo no es más que estricta justicia. Entonces ese es el punto para mí medular, porque si Dios, Yeshua, es un Dios iracundo, podemos hablar más adelante de cuando entró en el templo, porque de ahí se han agarrado los detractores para decir que Dios es un Dios iracundo, y también en ocasión de la maldición de la higuera. Vamos a ver si realmente fue una maldición o no. Entonces, ese es el punto para mí principal, que los que escuchan y los que quieren llegar a la Biblia sepan que en Dios no hay iracundia, ni hay furor, ni hay este tipo de pasiones que más bien nos pertenecen a nosotros. Vamos a profundizar, pasando a otro bloque. En el caso, por ejemplo, de la Biblia, muchas veces utiliza los antropomorfismos, que son palabras con las que nosotros podamos entender lo que está pasando en el mundo espiritual, pero que nos da una idea para poder comprender. En ese sentido, la ira, vamos a poner un ejemplo de cómo es más bien sinónimo y lenguaje de justicia de parte de Dios. En el caso del Antiguo Testamento, la ira de Dios se derramó en el reinado del rey Manasés. Y entonces, si tomamos ese versículo de alguna manera así sin leer el contexto, podríamos decir, pues Dios iracundo castigó a un rey. Dios se enojó, que es lo que la iglesia apóstata, principalmente la iglesia católica, viene propagando, quiéralo o no, pues desde hace siglos, que Dios es un Dios severo y enojón y castigador y justiciero y malvado, casi. Sí, incluso por eso tienen a María como la corredentora y mediadora, porque ellos dicen que cuando Dios va a desatar su ira, ella es la que intercede. Pero aquí lo que estamos viendo es de que más bien cuando Dios va a desatar su ira es porque si leemos completa la biografía de este rey Manasés, anduvo en caminos que desagradaban a Dios, al mismo tiempo hacía cosas, no hacía las cosas que Dios le mandaba. También dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Andaba en las dos, hacía lo que desagradaba a Dios y no hacía lo que Dios mandaba. Se entregó de su corazón perverso, se entregó de tal maldad. Y aún estando en esa condición el pueblo, Dios tenía misericordia. Ojo, antes de que desate la ira, siempre hay una oportunidad de Dios. Eso es importante hacerlo notar. Ok, la justicia más bien, ¿no? Ya entendiendo, ya poniendo las cosas en contexto. En un sentido de amonestación, porque vemos a los profetas que empezaron a ir a hablar, arrepiéntanse, arrepentíos,
y un sinfín de mensajes. Jeremías estaba ahí persistiendo. Se habla de que Isaías fue aserrado en el tiempo de este rey. Entonces es muy curioso ver cómo en este sentido, después de tantas amonestaciones, tuvo que desatarse la ira de Dios para corregir a un pueblo desobediente, que después lo logró corregir un poco saliendo llevándoselo al cautiverio, y finalmente en un proceso de disciplina, que es la corrección de Dios, que es el propósito de la ira y la intervención. Previo arrepentimiento, ¿verdad? Así es, sí, ese era el propósito. No entendieron el arrepentimiento con los profetas. Las exhortaciones que les hacían los profetas. Así es, se van al cautiverio, viven allá con los tiempos de Esther, de Daniel, sigue habiendo palabra, si llega el cumplimiento de ese proceso de Dios de 70 años y regresan de alguna manera ya más monoteístas, ¿no? Entonces se cumple el propósito de tanto politeísmo, que era la falta de no corrección. Dios interviene para corregir algo en donde se está desviando. Ese es el propósito, la justicia, para que caminaran en sus caminos, que son verdad, vida y ejemplo, como lo dicen Deuteronomio 12 y 14, y sin embargo estaban haciendo el camino del ocultismo. Así es. Bueno, entonces tanto a nivel nación, sea la nación de Israel, o sea alguna nación gentil o las naciones gentiles, o ya sea a nivel individual, cuando sentimos que las cosas están adversas o contrarias a lo que esperamos, vanamente pensamos que es pues, los que creen en Dios, que es la ira de Dios, pero debemos saber que no es la ira de Dios, es la justicia de Dios que paga a cada uno según sus obras, porque esta es la base de la justicia divina. Yo pagaré a cada uno conforme a sus obras. Es algo que se repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, a mí lo que me interesa poner en claro, o dejar en claro, es que no hay ira en Dios, porque si Dios es un Dios iracundo, yo personalmente, polvo y miseria, no quiero nada con un Dios iracundo, pero sí quiero, gracias a Yeshua, con un Dios justo y que hace justicia tarde o temprano, expedita y maravilloso. Polvo y miseria, en verdad lo somos, te guste o no. Ojalá un día lo llegues a aceptar y descansarás grandemente. Esto sí te lo dice el bendito Salvador, Yeshua, el Mesías de Israel, Adonai. Bueno, seguimos en este tema importantísimo. ¿Ira de Dios o simplemente justicia divina? Pues el versículo que más puede dejar claro este asunto es en Romanos 1, cuando hace un juego de palabras entre el antropomorfismo y la realidad, y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda violencia en la tierra, ¿no? Pero ¿no sería mejor leerlo porque la justicia de Dios se manifiesta ante toda impiedad y contra todos aquellos que detienen la verdad? Efectivamente, una vez más volvemos a que cuando se encuentran en los textos, en los versículos, esta palabra debe de ir acompañada el entendimiento de qué está hablando para poder ver qué es justicia. En este momento, lo que vemos en el desglose del capítulo es que hay tal desenfreno en la mentalidad del ser humano inclinado al mal, que el Señor tiene que intervenir para la corrección, y en ese sentido hay una indignación por la cual va a ejecutar su justicia. Entonces, una vez más, esa palabra está mal colocada. Bueno, pues ya oíste, deja de creer que Dios es enojón, iracundo, severo y justiciero. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es bondad, Dios es esperanza de vida eterna, y pues debes de dejar de creer que Dios es digno de miedo. Dios es digno de temor es santo. Sí, cuando aparece la palabra temor, siempre una vez más, al igual que con ira, hay que ver de qué viene hablando. Hay que ver el contexto. Así es, porque en este momento podemos, en ese caso, concluir que el temor, cuando Él se hace presente o cuando se clama a Él, es por dirigirnos a Él con temor y reverencia, como lo dice Hebreos 5. De lo contrario, sería como tener el Dios como lo presentan las religiones: castigador, iracundo, que está esperando voluntarioso. Así es, caprichoso. Que está esperando la más mínima falla del ser humano para desatar su ira contra él, y de ninguna manera. Antes, por el contrario, hay muchas exhortaciones en el Antiguo y Nuevo Testamento de que Él clama, Él llama, sabe que la humanidad no somos perfectos, y llama a un arrepentimiento, a una oportunidad, a una esperanza. Y entonces quitémonos el contexto de ira.
quitémonos el concepto de iracundo, porque el Señor es, como lo dijo Jonás, no quería ir a Nínive porque sabía que eres un Dios compasivo, perdonador. En cambio, ahí se ve claramente que pues la ira es de nosotros, porque también Jonás pues se enojó no solamente porque el calabacero se secó, sino porque también se arrepintieron los 120,000 de Nínive. Sí, y ahí es donde se ve más clara la justicia de Dios, como antes de ejecutarse con castigo, manda una oportunidad por medio del profeta, y todavía le aclara al profeta: tuviste misericordia por una calabacera que no plantaste y no regaste, y yo no tendré misericordia de una nación entera con niños, adultos y animales que no saben distinguir entre su pie derecho y el izquierdo. Y en ese momento se abrió la oportunidad de ver que hay justicia, pero siempre hay un paso de oportunidad y de compasión. Muy bien. polvoymiseria.com